¿Qué harías si defender lo correcto significara perder todo lo que has construido en tu vida? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Ezequiel Montemayor y durante 15 años he sido el pastor de la pequeña iglesia de San Jerónimo, un pueblo polvoriento en la frontera norte de México, donde el viento del desierto borra las huellas tan rápido como las esperanzas de sus habitantes. Esa mañana de octubre de 1847 comenzó como cualquier otra. El sol apenas asomaba tras las montañas cuando escuché los gritos desesperados que venían del arroyo. Dejé mi café de la mañana y corrí hacia el sonido, mi sotana negra ondeando contra el aire frío del amanecer. Lo que vi me heló la sangre. Una mujer apache joven, no mayor de 28 años, se encontraba acorralada contra las rocas del arroyo con 2 niños pequeños aferrados a su falda de cuero. Frente a ellos, 5 hombres armados del pueblo los apuntaban con sus rifles, liderados por don Remedios Villareal, el hacendado más poderoso de la región. «¡Malditos salvajes!», gritaba Villareal, escupiendo al suelo. «Robaron 3 de mis mejores caballos. Pagará con su vida». La mujer apache no hablaba español, pero sus ojos oscuros mostraban una mezcla de terror y determinación feroz. Protegía a sus hijos con su propio cuerpo, como una loba defendiendo a sus cachorros. El niño mayor, de unos 8 años, temblaba pero mantenía la barbilla en alto. La pequeña, apenas una niña de 5 años, lloraba en silencio. «¡Esperen!», grité interponiéndome entre los rifles y la familia. «¿Qué pruebas tienen de que ellos robaron sus caballos?». Villareal se volvió hacia mí con desprecio. «Padre Montemayor, esto no es asunto de la iglesia, son apaches, es lo que hacen, robar y matar». «¿Los vio usted robar los caballos?». Insistí, manteniendo mis manos levantadas para calmar la situación. «Los caballos desaparecieron anoche. Esta mañana los encontramos aquí, cerca del campamento apache. ¿Qué más prueba necesita?». Observé más detenidamente a la mujer. Su ropa estaba limpia pero remendada, mostraba signos de haber viajado lejos. Los niños parecían desnutridos, sus mejillas hundidas contaban una historia de hambre y desesperación. Pero no eran ladrones de caballos, eran refugiados. «Don Remedios», dije con toda la autoridad que pude reunir, «como hombre de Dios, le pido que baje su arma. Esta mujer y sus hijos no representan ninguna amenaza». «¡Amenaza!», rugió Villareal. «Los apaches mataron a mi hermano hace 2 años. Quemaron la casa de los Herrera el mes pasado. No son más que animales salvajes. Y sin embargo», respondí firmemente, «Cristo nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos. Además, no tenemos prueba alguna de que estos niños y su madre hayan cometido crimen alguno». La tensión en el aire era palpable. Los otros hombres miraban nerviosamente entre Villareal y yo, inseguros de a quién seguir. Conocía a estos hombres. Trabajaban en el rancho de Villareal, pero también asistían a mi iglesia los domingos. Eran buenos hombres en el fondo, solo confundidos por el miedo y los prejuicios. «Padre», murmuró uno de ellos, un hombre llamado Joaquín Morales, bajando ligeramente su rifle. «Tal vez deberíamos llevarlos al pueblo, preguntarles sobre los caballos». «¡No!». Villareal golpeó el suelo con la culata de su rifle. «Conozco a los apaches. Si los dejamos ir, volverán con más de su tribu para vengarse». En ese momento, la mujer apache habló por primera vez, en un español quebrado pero comprensible. «No, nosotros robar caballos, nosotros huir, hombres malos, matar familia». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Villareal la miró con sorpresa y desprecio renovado. «¡Claro que vas a negar!», gritó. «Todos los salvajes mienten». Pero yo había escuchado algo más en su voz, verdad pura y dolor profundo. Esta mujer había perdido todo, igual que muchos de nosotros en esta tierra fronteriza. El miedo en sus ojos no era solo por su propia vida, sino por la de sus hijos. «Señores»,
dije, volviéndome hacia los hombres. Propongo que llevemos a esta familia a la iglesia. Allí podremos hablar con calma, investigar la verdad sobre los caballos perdidos y actuar como cristianos, no como una turba sedienta de sangre. Villarreal me fulminó con la mirada. Padre Montemayor, si protege a estos salvajes, se convierte en su cómplice. Recuerde que yo soy quien más contribuye a su iglesia. Sería una lástima que esa contribución se detuviera. La amenaza era clara, pero había algo más importante en juego que mi comodidad o incluso la supervivencia de la iglesia. Miré nuevamente a los niños, especialmente a la pequeña que seguía llorando en silencio, y supe que no tenía elección. Entonces, que así sea, respondí. Pero esta familia estará bajo la protección de la iglesia hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia. Me acerqué lentamente a la mujer apache, manteniendo mis manos visibles. «Vengan conmigo», le dije en español. «Estarán seguros». Ella me estudió por un momento largo, sus ojos inteligentes evaluando si podía confiar en mí. Finalmente asintió y tomó las manos de sus hijos. Mientras caminábamos hacia la iglesia, escuché a Villarreal gritar a mis espaldas: «Esto no terminará aquí, padre, marque mis palabras». No sabía en ese momento que sus palabras resultarían proféticas, ni que mi decisión de proteger a esta familia cambiaría no solo sus vidas, sino la mía y la de todo el pueblo, de maneras que nunca hubiera imaginado. Capítulo 2. La iglesia de San Jerónimo nunca había albergado huéspedes como estos. Mientras guiaba a la mujer apache y sus hijos hacia el interior del pequeño santuario, sentí el peso de las miradas curiosas de los pocos feligreses matutinos que habían llegado temprano para las oraciones. «Esperanza», llamé a la viuda Herrera, quien estaba arreglando las flores del altar. «¿Podría traer algo de comida y agua fresca? Tenemos visitantes que necesitan hospitalidad cristiana». Esperanza Herrera era una mujer de mediana edad con el cabello prematuramente gris y manos siempre ocupadas en servir a otros. Había perdido a su esposo en un accidente de minería 3 años atrás, pero en lugar de amargarse, encontró consuelo ayudando a quienes más lo necesitaban. «Por supuesto, padre», respondió, aunque noté la sorpresa en sus ojos al ver a mis acompañantes. Para su crédito, no hizo preguntas y se dirigió rápidamente hacia la pequeña cocina de la sacristía. Conduje a la familia hacia los bancos del frente, donde la luz del sol matutino creaba patrones dorados a través de las vidrieras. La mujer se sentó cautelosamente, manteniendo a sus hijos cerca. El niño mayor observaba todo con ojos alertas, mientras la pequeña se había quedado dormida contra el hombro de su madre, agotada por el terror de la mañana. «Soy el padre Ezequiel», les dije en español, sentándome en el banco frente a ellos. «¿Cómo se llaman?». La mujer me miró durante un largo momento antes de responder. «Yo, Ayllana. Él», señaló al niño. «Tacoda. Ella. Calla». Sus palabras eran cuidadosas, como si cada una fuera preciosa. «Ayllana», repetí probando el nombre. «Es hermoso. ¿Significa algo especial?». Por primera vez vi el atisbo de una sonrisa en su rostro cansado. «Flor eterna». Tacoda, el niño, habló por primera vez desde que los había encontrado. Su español era mejor que el de su madre. «Mi padre. Él nos enseñó a hablar español. Decía, importante para sobrevivir». «¿Dónde está tu padre ahora?», pregunté suavemente. La cara del niño se ensombreció y Ayllana le puso una mano protectora en el hombro. «Muerto», susurró Tacoda. «Soldados lo mataron, y abuelo, y tío Nahuel». Esperanza regresó en ese momento con una bandeja de tortillas calientes, frijoles y agua fresca. Al ver la expresión sombría del niño, no dijo nada. Simplemente colocó la comida frente a ellos, con una sonrisa maternal. «Coman», les dije. «Aquí están seguros». Mientras la familia comía hambrientamente, me levanté para hablar en privado con Esperanza.
¿Qué sabe usted de los caballos perdidos de Villarreal? Le pregunté en voz baja. Esperanza frunció el ceño. Mi hijo Miguel trabaja en el rancho de Villarreal. Anoche me dijo que los caballos aparecieron sueltos esta mañana, pero las cuerdas estaban cortadas limpiamente, no roídas ni rotas. Además, las huellas cerca del corral mostraban botas, no mocasines. Esto era información nueva e importante. ¿Por qué no mencionó Miguel esto cuando encontraron a la familia? Porque Villarreal no le preguntó. Y usted conoce a mi hijo, padre. Es tímido, especialmente cuando su patrón está furioso. Regresé hacia la familia, mi mente trabajando rápidamente. Aiyana, ¿cuánto tiempo han estado viajando? Muchos días, respondió ella, limpiando suavemente la cara de Calla con un trapo húmedo. Desde Luna Nueva. Eso habría sido hace 2 semanas. Si habían estado viajando tanto tiempo, era imposible que hubieran robado los caballos anoche. ¿A dónde se dirigían?, pregunté. Takoda respondió. Mamá tiene hermana. Vive con mexicanos buenos, al sur, cerca de montañas grandes. Su hermana está casada con un mexicano. Aiyana asintió. Ella se casó hace muchos años. Tiene casa. Nos ayudará. La puerta de la iglesia se abrió bruscamente, interrumpiendo nuestra conversación. Capitán Aurelio Sandoval entró con pasos pesados, su uniforme azul y dorado reluciendo incluso en la luz tenue de la iglesia. Era un hombre delgado pero imponente, con bigote cuidadosamente recortado y ojos que no perdían detalle alguno. «Padre Montemayor», dijo con voz formal, pero no hostil. Don Remedios me informó que está albergando a sospechosos de robo. Me levanté para enfrentarlo. Capitán Sandoval, estoy ofreciendo santuario a una familia necesitada, como manda la ley de Dios y la hospitalidad cristiana. Entiendo, padre, pero también debo investigar el robo reportado. Se acercó hacia donde estaba sentada la familia, pero mantuvo una distancia respetuosa. Señora, le dijo a Aiyana en español claro, necesito hacerle algunas preguntas sobre su presencia en la zona. Aiyana se tensó, pero Takoda se enderezó valientemente. Nosotros no robamos caballos, señor. Nosotros solo buscamos lugar seguro. El capitán estudió al niño con interés. Hablas muy bien el español, muchacho. ¿Quién te enseñó? Mi padre. Era jefe de tribu. Decía que debemos conocer lenguas de todos para hacer paz. ¿Y dónde está tu padre ahora? Soldados como usted lo mataron, respondió Takoda sin rencor, simplemente como un hecho. El capitán Sandoval se quedó en silencio por un momento. Yo había escuchado rumores de que él era diferente a otros oficiales militares, más justo, menos inclinado a la violencia innecesaria. Lo siento por su pérdida, dijo finalmente, pero aún así debo investigar. ¿Pueden probar dónde estuvieron anoche? Dormimos en cuevas, respondió Aiyana, señalando hacia las montañas. 3 días camino, lugar con agua. ¿Alguien los vio? Takoda negó con la cabeza. Solo zorros y búho. El capitán Sandoval se volvió hacia mí. Padre, entiendo su deseo de ayudar, pero sin testigos que confirmen su ubicación. Capitán, interrumpí. Esperanza Herrera me informó que las cuerdas de los caballos fueron cortadas con cuchillo y había huellas de botas cerca del corral. Esta familia lleva mocasines y no tienen cuchillos de metal. Por primera vez, vi sorpresa genuina en los ojos del capitán. ¿Esperanza vio esto personalmente? Su hijo Miguel sí, él trabaja en el rancho. El capitán se quedó pensativo. Esto cambia las cosas. Necesito examinar el lugar del robo yo mismo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo. Padre, ¿puede garantizar que esta familia permanecerá aquí hasta que complete mi investigación? Se quedarán bajo la protección de la iglesia, confirmé. Después de que el capitán se marchó, Aiyana me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué los ayudo? Ella asintió.
Miré a los tres rostros que me observaban. La madre valiente, el niño que había crecido demasiado rápido, la pequeña que ahora dormía tranquila por primera vez en días. Porque es lo correcto, respondí, y porque creo que Dios nos pone en el camino de quienes necesitamos conocer. No sabía cuán proféticas resultarían ser mis palabras, ni que esta familia no solo necesitaba mi protección, sino que yo necesitaba su presencia más de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 3. 3 días habían pasado desde que Aiyana y sus hijos llegaron a la iglesia, y mi mundo había comenzado a cambiar de maneras que apenas estaba empezando a comprender. Esperanza había traído ropa limpia para la familia y había ayudado a acomodar un espacio cómodo en la sacristía donde pudieran dormir. Otros feligreses, inicialmente cautelosos, comenzaron a mostrar actos pequeños de bondad. María González trajo juguetes de madera para los niños y el anciano don Patricio compartió historias en español que hacían reír a Tacoda. Pero no todos en el pueblo compartían esta actitud caritativa. Esa mañana, mientras enseñaba las letras del alfabeto a Tacoda en la mesa de la sacristía, escuché voces airadas en el atrio de la iglesia. Reconocí inmediatamente la voz dominante de don Remedios Villareal. «Ha ido demasiado lejos, padre», gritaba. «Mi ganado comenzó a desaparecer anoche, 2 vacas y un toro. Esos salvajes están señalizando a su tribu». Salí al atrio para enfrentarlo. Villareal había traído consigo a 6 de sus vaqueros, todos armados y con expresiones hostiles. «Don Remedios», dije con calma, ¿ha informado este nuevo robo al capitán Sandoval? «El capitán Sandoval es demasiado blando», escupió. «Dice que no hay evidencia de que los apaches robaron mis caballos, que necesita más tiempo para investigar. Mientras tanto, mi ganado desaparece». «¿Vio usted o alguno de sus hombres a la familia apache cerca de su ganado anoche?» «No necesito verlos. Están aquí. El ganado desaparece. Es demasiada coincidencia». En ese momento, Tacoda apareció en la puerta de la iglesia, habiendo escuchado los gritos. Su cara mostró inmediatamente miedo al ver a los hombres armados. «Vuelve adentro, hijo», le dije suavemente en español. Pero Tacoda, con la valentía que ya había mostrado antes, se adelantó. «Señor», dijo dirigiéndose a Villareal, «nosotros no tocamos sus animales. Nosotros comemos solo lo que el padre y la señora Esperanza nos dan». Villareal lo miró con desprecio. «Claro que vas a negar, pequeño salvaje, es lo que hacen tu gente. No hable así al niño», exclamé, sintiendo una ira que rara vez experimentaba. «Es solo un niño que ha perdido a su padre y busca seguridad. Un niño que crecerá para ser otro ladrón y asesino apache», replicó Villareal fríamente. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Aiyana salió de la iglesia caminando con dignidad tranquila hasta colocarse junto a su hijo. En sus manos llevaba algo que hizo que todos se callaran, una pequeña cruz de madera tallada con intrincados diseños. «Yo hacer esto», dijo en su español cuidadoso, mostrando la cruz, «para agradecer bondad del Padre». La cruz era una obra de arte. Los diseños combinaban símbolos cristianos con patrones tradicionales apaches, creando algo hermoso y único. Era evidente que había trabajado en ella durante días, tallando con alguna herramienta pequeña durante las horas cuando creía que nadie la observaba. «Es hermosa», murmuré, tomando la cruz con reverencia. Uno de los vaqueros de Villareal, un hombre joven llamado Carlos, se adelantó para ver mejor. «¿Usted hizo esto, señora?», preguntó con asombro. Es el trabajo más fino que he visto». Aiyana asintió tímidamente. «Mi abuela enseñar, ella hacer cruces para iglesia en territorio apache». «¿Había una iglesia en territorio apache?», preguntó Carlos, ignorando la mirada furiosa de su patrón. «Sí», respondió Tacoda orgullosamente. «Padre Francisco, hombre bueno, como padre Ezequiel. Él casar mi padre con mi madre, él bautizar a mí y calla».
Esto era información nueva para mí. ¿Son ustedes cristianos? Nosotros creer en Gran Espíritu, respondió Ayana. Padre Francisco decir Gran Espíritu y Dios Padre son mismo, nosotros no ver diferencia. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Villarreal parecía temporalmente sin palabras. Fue Carlos quien habló primero. Don Remedios, si son cristianos bautizados... No me importa si fueran bautizados por el mismísimo Papa, explotó Villarreal, pero su voz sonaba menos segura. Siguen siendo apaches. En ese momento, el capitán Sandoval llegó cabalgando rápidamente al atrio. Su expresión era seria, pero había algo más en sus ojos. Don Remedios, anunció desmontando de su caballo, tengo noticias sobre el robo de sus caballos. ¿Encontró la evidencia contra estos salvajes?, preguntó Villarreal esperanzado. Al contrario, encontré a los verdaderos ladrones. El capitán hizo una pausa dramática. 3 de sus propios vaqueros fueron arrestados anoche intentando vender los caballos en el pueblo vecino de Santa Rosa. Confesaron que cortaron las cuerdas para hacer parecer que habían escapado, planeando venderlos y culpar a los apaches. El atrio se sumió en un silencio absoluto. Pude ver cómo la cara de Villarreal pasaba del rojo de la ira al blanco de la sorpresa, y luego al rojo de la vergüenza. «Mis propios hombres», murmuró, «Joaquín Restrepo, Manuel Soto y Pedro Delgado», confirmó el capitán. Confesaron todo cuando los confronté con la evidencia. Aparentemente necesitaban dinero para apostar y creyeron que culpar a los apaches sería fácil. Carlos se quitó el sombrero nerviosamente. «Don Remedios, ¿qué pasa con el ganado que desapareció anoche?» El capitán Sandoval se aclaró la garganta. «Eso también está resuelto. Su ganado no fue robado. Se rompió la cerca del pastizal este y su ganado simplemente vagó hacia el siguiente valle. Mis hombres los encontraron esta mañana, todos sanos y salvos». La transformación en el rostro de Villarreal fue notable. La certeza arrogante se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. Yo, balbuceó, mirando a Ayana y sus hijos. Ayana, con una gracia que me dejó sin aliento, se acercó a Villarreal. «Nosotros entender», dijo suavemente. «Usted proteger su tierra, su gente, es bueno, pero nosotros no ser enemigos». Villarreal la miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía, vi al hombre detrás de la máscara de dureza. «Señora, yo le debo una disculpa, a usted y a sus hijos». «Disculpa aceptada», respondió Ayana simplemente. Carlos se acercó tímidamente. «Señora, ¿podría enseñarme a tallar como usted? Mi esposa espera nuestro primer hijo y me gustaría hacer algo especial». Por primera vez desde que la conocía, vi a Ayana sonreír ampliamente. «Sí, yo enseñar». Mientras observaba esta transformación, me di cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Esta familia no solo había encontrado seguridad, estaban comenzando a sanar heridas en nuestra comunidad que ni siquiera sabíamos que existían. Pero en el fondo de mi corazón sentía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Capítulo 4. Las semanas que siguieron trajeron una paz que no había sentido en años. Ayana y sus hijos se habían convertido en parte del ritmo diario de la iglesia de San Jerónimo. Tacoda ayudaba con las tareas matutinas, llevando agua y organizando los bancos, mientras Calla había encontrado en Esperanza una figura maternal que llenaba el vacío dejado por la pérdida de su abuela. Pero fue Ayana quien cambió mi mundo de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Cada mañana, después de las oraciones del alba, la encontraba en el pequeño jardín detrás de la iglesia, trabajando con plantas que había comenzado a cultivar. Sus conocimientos de hierbas medicinales superaban todo lo que yo había aprendido en mis años de servicio pastoral. «Esta ayuda con fiebre», me explicó una mañana,
mostrándome una planta de hojas plateadas. Y esta, señaló otra con flores moradas, calma dolor de estómago. ¿Dónde aprendiste todo esto?, pregunté, genuinamente fascinado. Abuela enseñar, ella ser curandera de tribu, decir plantas son regalo de gran espíritu para ayudar hijos. Estaba arrodillada en la tierra, sus manos delicadas, pero fuertes, trabajando el suelo con una reverencia que me recordó mis propias oraciones. Había algo profundamente espiritual en la manera como se conectaba con la tierra. Aiyana, dije cuidadosamente, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella levantó la vista, sus ojos oscuros, alertas, pero no desconfiados. Sí. ¿Cómo murió tu esposo? Sus manos se detuvieron en su trabajo. Por un momento pensé que no respondería. Luego, muy suavemente, comenzó a hablar. Su nombre era Naalnish, significa el que trabaja. Era buen hombre, buen padre. Se sentó sobre sus talones, mirando hacia las montañas distantes. Soldados venir a nuestro campamento. Decir nosotros robar ganado. Naalnish hablar con jefes soldados, explicar nosotros no robar nada, pero soldados no escuchar. ¿Qué pasó entonces? Soldados matar a Naalnish, a mi padre, a hermano de Naalnish, quemar nuestras casas, nosotros huir con otros que sobrevivir. Su voz era calma, pero vi las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Caminar muchos días, otros morir en camino, solo nosotros tres llegar aquí. Sentí una ira familiar ardiendo en mi pecho, la misma que había sentido cuando Villareal amenazó a los niños. Lo siento mucho, Aiyana. No hay palabras para semejante pérdida. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Usted perder familia también? La pregunta me tomó desprevenido. Era mi turno de quedarme en silencio. Finalmente, me senté en la tierra junto a ella, algo que nunca habría hecho en mis días más formales como párroco. Hace muchos años, comencé lentamente. Yo tenía una esposa y una hija pequeña. Aiyana se volvió completamente hacia mí, dándome toda su atención. Mi esposa se llamaba Carmen. Era la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido. Nuestra hija, Esperancita, tenía apenas 3 años. Vivíamos en un pueblo más grande, al sur de aquí. Yo no era sacerdote entonces, era comerciante. ¿Qué pasó con ellas? Cólera, respondí simplemente. Llegó al pueblo como una tormenta oscura. Carmen enfermó primero, luego Esperancita. En una semana las había perdido a ambas. Aiyana extendió su mano y la puso sobre la mía. Su toque era suave, pero firme. Por eso usted venir aquí, para estar cerca de Dios. Pensé que servir a Dios me ayudaría a encontrar sentido a mi pérdida. Y por 15 años creí que había encontrado paz en la soledad. ¿Y ahora? La pregunta me sorprendió por su simplicidad y profundidad. Ahora no estoy seguro. En ese momento, Takoda apareció corriendo desde la iglesia. Padre Ezequiel, mamá, vienen personas a caballo, muchas personas. Nos levantamos rápidamente y corrimos hacia el frente de la iglesia. En la distancia, una nube de polvo se acercaba por el camino principal. Mientras se acercaba, pude distinguir al menos 20 jinetes. ¿Soldados?, preguntó Aiyana, tensándose inmediatamente. Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor. No llevan uniformes. Esperanza salió de la iglesia con Kaya en brazos. Padre, debemos esconder a la familia. Antes de que pudiera responder, los jinetes estaban lo suficientemente cerca para distinguir sus rostros. Mi corazón se detuvo. Eran apaches. El grupo se detuvo a unos 100 metros de la iglesia. Eran guerreros, eso era evidente por sus pinturas de guerra y armas, pero no parecían hostiles. Simplemente esperaban. ¿Los conoces?, le pregunté a Aiyana. Ella estudió al grupo durante un largo momento. Luego sus ojos se iluminaron con reconocimiento y alivio. «¡Tocala!», gritó agitando su mano. Uno de los guerreros, un hombre alto con plumas en el cabello, desmontó y comenzó a caminar hacia nosotros. Aiyana corrió a su encuentro, y cuando se encontraron,
El hombre la envolvió en un abrazo fraternal. Hablaron rápidamente en apache, sus voces expresando alegría y alivio. Luego regresaron hacia donde estábamos. «Padre Ezequiel», dijo Ayana con emoción, «este es Tocala, hermano de mi esposo. Él buscara a nosotros desde que soldados atacar. Tocala me estudió cuidadosamente. Era un hombre impresionante, probablemente de mi edad, con ojos inteligentes y una presencia que comandaba respeto. Cuando habló, su español era mejor que el de Ayana. «Usted protegerá a familia de mi hermano», dijo con gravedad formal. «Tocala estar en deuda con usted». «No hay deuda», respondí. «Solo hice lo que cualquier cristiano debería hacer». «No cualquier cristiano», replicó Tocala. «Muchos cristianos cerrar puertas a apaches, usted abrir corazón». En ese momento, el resto de los guerreros se acercó. Entre ellos, vi mujeres y niños mayores. No era un grupo de guerra, era una tribu buscando refugio. «¿Ustedes también huyen?», pregunté. Tocala asintió gravemente. «Soldados venir a muchos campamentos, matar, quemar. Nosotros juntar sobrevivientes, buscar lugar seguro». «¿Cuántos son?» 43. 20 guerreros, 11 mujeres, 12 niños. Miré hacia el pueblo. Ya podía ver a algunas personas saliendo de sus casas, observando nerviosamente el grupo de apaches. Sabía lo que estaban pensando. Aquí estaba la confirmación de sus peores temores sobre proteger a Ayana y sus hijos. «Tocala», dije cuidadosamente. «Entiendo que quieren reunirse con Ayana, pero el pueblo está nervioso. ¿Podríamos hablar sobre esto? ¿Encontrar una solución que sea segura para todos?» Tocala me observó durante un largo momento. «Usted, hombre sabio, nosotros no querer causar problemas para usted o para familia de Nalnish». Ayana habló rápidamente con Tocala en apache. Vi sorpresa, luego comprensión, luego algo que parecía sadness en los ojos del guerrero. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que usted ser hombre bueno, que este lugar ser seguro, que gente aquí aprender a no temer nosotros». Tocala me miró con nueva comprensión. «Ayana, decir usted perder familia también. Decir usted entender dolor». Asentí. «Todos hemos perdido algo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor?». Fue entonces cuando Tocala dijo algo que cambiaría todo. «Padre Ezequiel, ¿usted saber que Ayana ser más que solo madre y esposa? ¿Qué quieres decir? Ayana ser hija de gran jefe Cochise. Ella ser princesa de nuestra gente». El mundo pareció detenerse. Miré a Ayana, quien había bajado la vista con timidez. De repente su dignidad natural, su manera de cargar a sus hijos, su conocimiento de las plantas curativas, todo tenía sentido. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté suavemente. «Porque aquí yo no ser princesa», respondió. «Aquí yo ser solo mujer con niños que necesita ayuda. Usted ayudar a mujer, no a princesa». El peso de esta revelación me golpeó como un rayo. No solo había estado protegiendo a una familia refugiada, había estado albergando a la realeza apache, y ahora su tribu había venido a reclamarla. La pregunta que ardía en mi corazón era, ¿qué significaba esto para nosotros, para mí? Capítulo 5. La noticia de que Ayana era la hija del legendario jefe Cochise se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Para el atardecer, una multitud se había reunido en la plaza principal, y las voces se alzaban en discusiones acaloradas. «El padre ha estado escondiendo a la princesa Apache en nuestra iglesia», gritaba Remedios Villarreal, quien había recuperado rápidamente su indignación después de la vergüenza de haber acusado falsamente a la familia. «Esto es una traición». «Tranquilícense», respondió el capitán Sandoval, tratando de mantener el orden. «No hay ley que prohíba ofrecer santuario a refugiados sin importar su linaje». Desde la ventana de la sacristía observaba la escena con preocupación creciente. Tocala y sus guerreros habían establecido un campamento temporal en las afueras del pueblo, suficientemente cerca para proteger, pero suficientemente lejos para no parecer amenazantes.
Sin embargo, su presencia había despertado todos los miedos ancestrales de los pobladores. «Padre», dijo Aiyana suavemente detrás de mí, «nosotros no querer causar problemas. Tocala puede llevar a nosotros lejos». Me volví para mirarla. Estaba de pie con Takoda y Kaya a su lado, y por primera vez, desde que los conocía, vi derrota en sus ojos. «¿Es eso lo que quieres?», pregunté. Ella vaciló. «Nosotros... yo...». Se detuvo luchando con las palabras. «Mamá no quiere irse», dijo Takoda con la honestidad brutal de la niñez. «Ella dice que aquí se siente en casa por primera vez desde que papá murió». Las palabras del niño me golpearon como un puño en el pecho. «Es cierto, Aiyana». Ella me miró con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Sí», susurró, «pero mi gente me necesita. Soy hija de Cochise. Tengo responsabilidades. ¿Y qué hay de lo que tú necesitas?». La pregunta sorprendió a ambos por su intensidad. Durante las semanas pasadas había llegado a conocer a esta mujer extraordinaria. Había visto su gentileza, su sabiduría, su fuerza. La idea de perderla se había vuelto insoportable. «Padre Ezequiel», dijo ella suavemente, «usted dará a nosotros nueva vida, pero yo no poder olvidar quién soy». En ese momento se escucharon golpes urgentes en la puerta de la iglesia. Esperanza apareció en la sacristía, con el rostro pálido de preocupación. «Padre, necesita venir. Han llegado soldados federales». Mi corazón se hundió. Salí rápidamente al atrio principal de la iglesia, donde encontré a un coronel del ejército mexicano, acompañado por un escuadrón de 12 soldados. Era un hombre mayor, con cabello gris y cicatrices que hablaban de muchas batallas. «¿Es usted el padre Montemayor?», preguntó con voz autoritaria. «Sí, coronel. Coronel Agustín Morelos. He venido por orden del gobierno federal para investigar reportes de actividad apache hostil en esta región». «No ha habido actividad hostil, coronel. Solo familias refugiadas buscando paz. Según mis informes, está albergando a la hija de Cochise, el jefe apache más buscado por el gobierno mexicano. Estoy albergando a una mujer viuda con 2 hijos pequeños que solicitaron santuario cristiano». El coronel me estudió con ojos fríos. «Padre, aprecio su posición religiosa, pero esto es un asunto de seguridad nacional. La hija de Cochise debe ser entregada para interrogatorio». «¿Interrogatorio sobre qué? Sobre cómo vio asesinar a su esposo, sobre cómo protegió a sus hijos mientras huían, sobre la ubicación de Cochise y sus planes de guerra». «Cochise está muerto, coronel. Murió hace más de 1 año». El coronel parpadeó, claramente sorprendido. «¿Está seguro de esa información?». «Completamente seguro. Aiyana me lo confirmó. Su tribu ha estado fragmentada y huyendo desde entonces». En ese momento, Tocala apareció en la entrada de la iglesia. Se había despojado de sus pinturas de guerra y llevaba solo un simple taparrabos y una camisa de algodón, pero su presencia seguía siendo imponente. «Yo ser Tocala, hermano de esposo de Aiyana», anunció en español claro. «Yo confirmar palabras del padre. Cochise morir en luna llena pasada, nosotros no tener jefe de guerra ahora, solo buscar lugar para vivir en paz». El coronel lo miró con desconfianza. «¿Y usted qué autoridad tiene para hablar por su tribu?». «Yo ser elegido consejo de ancianos para proteger familia de Cochise. Aiyana ser nuestra princesa, pero ella libre para elegir su camino». «Interesante», murmuró el coronel. Se volvió hacia mí. «Padre, necesito hablar con esta mujer personalmente». No tenía opción legal para negarme. «Muy bien, pero insisto en estar presente durante cualquier interrogatorio». Aiyana fue traída al atrio, caminando con la dignidad que ahora entendía era parte de su herencia real. Llevaba puesto un vestido sencillo que Esperanza le había dado, pero cargaba a Kaya en brazos con una gracia que no podía ser ocultada. «¿Es usted Aiyana, hija de Cochise?», preguntó el coronel. «Sí», respondió ella con voz firme. «¿Dónde están los restos de su padre?». «En lugar sagrado en montañas. Solo familia saber».
¿Cuántos guerreros apaches quedan bajo su autoridad? Aiyana miró a Tocala, quien asintió levemente. No tener guerreros bajo mi autoridad. Cochise muerto, tribu dividida. Algunos ir al norte, otros al sur. Nosotros solo sobrevivientes que no querer más guerra. El coronel la estudió durante un largo momento. ¿Está dispuesta a firmar un acuerdo de paz formal con el gobierno mexicano? ¿A traer a su gente a reservaciones designadas? Mi gente libre para elegir. Yo no poder obligar. Pero usted podría influir en su decisión. Aiyana vaciló y vi el peso de generaciones de liderazgo en sus hombros. Si gobierno mexicano, ofrecer tierra buena, protección real, respeto por nuestras costumbres, tal vez. El coronel se enderezó, claramente intrigado por esta posibilidad. Esto requiere negociaciones al más alto nivel. ¿Estaría dispuesta a viajar a la Ciudad de México para discutir términos? El mundo se detuvo para mí. La idea de que Aiyana fuera llevada a la capital, donde podría perderse en los laberintos de la política gubernamental, me llenó de pánico. «Coronel», intervine, «la señora tiene hijos pequeños. Viajar a la capital sería extremadamente difícil para ellos. Los niños pueden quedarse aquí bajo protección de la iglesia», respondió el coronel. «Este asunto es demasiado importante para la paz regional». «No», la voz de Takoda cortó el aire como un cuchillo. El niño se había adelantado, colocándose protectoramente frente a su madre. «Nosotros no separarnos de mamá. Soldados mataron a papá cuando confió en ellos». El coronel miró al niño con sorpresa, luego a Aiyana. «Su hijo tiene espíritu fuerte. Él tiene razón para desconfiar», respondió Aiyana. «Soldados prometer cosas antes, luego matar familia». Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. «Coronel Morelos», dije con toda la autoridad que pude reunir, «propongo una alternativa». «¿Cuál?» «Permita que las negociaciones se realicen aquí, en territorio neutral. Usted puede traer representantes del gobierno, yo garantizo la seguridad de todos los participantes bajo protección de la iglesia, y Aiyana puede participar sin separarse de sus hijos». El coronel me miró con curiosidad renovada. ¿Y por qué un simple párroco de frontera estaría tan interesado en proteger a una princesa apache? La pregunta me golpeó como un rayo, porque por primera vez supe la respuesta con completa certeza. «Porque la amo», dije simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi shock en los ojos del coronel, sorpresa en el rostro de Tocala, y algo que podría haber sido esperanza en los ojos de Aiyana. Había confesado mi amor por una mujer apache, princesa de un pueblo que había estado en guerra con México durante décadas, frente a un coronel del ejército federal. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 6. Las palabras que había pronunciado resonaron en el silencio como campanas de iglesia en el alba. El coronel Morelos me miraba con una mezcla de asombro y cálculo, mientras Tocala mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Pero fueron los ojos de Aiyana los que me mantuvieron cautivo, grandes y luminosos, llenos de emociones que no me atrevía a interpretar. «Padre Montemayor», dijo el coronel lentamente, «¿está usted consciente de las implicaciones de lo que acaba de confesar?» «Completamente consciente, coronel. Un sacerdote católico declarando amor por una mujer, particularmente una mujer apache. Esto podría resultar en su excomunión. Los votos de celibato pueden ser dispensados por la autoridad eclesiástica apropiada», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «Y mi amor por esta mujer no disminuye mi fe en Dios, la fortalece». Tocala se acercó un paso. «Padre Ezequiel», dijo con respeto pero también con cautela, «¿usted entender lo que significa amar a hija de Cochise? Entiendo que significa amar a una mujer extraordinaria que ha sufrido pérdidas terribles y ha mantenido su dignidad y bondad. Entiendo que significa estar dispuesto a proteger a sus hijos como si fueran mis propios hijos.
Y entiendo que significa estar dispuesto a servir de puente entre dos mundos que han estado en guerra demasiado tiempo. ¿Y está dispuesto a renunciar a su posición en la iglesia por esto?, preguntó el coronel. Miré hacia la pequeña iglesia que había sido mi hogar durante 15 años, luego hacia Aiyana y sus hijos. Si es necesario, sí. Aiyana finalmente habló, su voz apenas un susurro. Ezequiel. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre de pila, y el sonido fue como música celestial. ¿Qué sientes tú, Aiyana?, le pregunté directamente. Ella miró a sus hijos, luego a Tocala, finalmente de vuelta a mí. Yo, desde que Nalnish morir, mi corazón estar cerrado, pensé que nunca sentir, pero contigo, se detuvo, luchando con las palabras en español. Dímelo en apache, sugerí. Tocala puede traducir. Aiyana habló rápidamente en su lengua nativa, las palabras fluyendo como agua. Tocala escuchó atentamente, luego me miró con algo que podría haber sido aprobación. Ella dice, tradujo Tocala, que usted traer luz a su oscuridad, que cuando está con usted siente que el espíritu de Nalnish le da permiso para ser feliz de nuevo. Dice que usted ser hombre de honor, que sus hijos lo aman como padre y que su corazón has despertado. El coronel Morelos se aclaró la garganta. Esto es muy conmovedor, pero tenemos asuntos prácticos que resolver. ¿Está la señora dispuesta a participar en negociaciones de paz? ¿Bajo qué términos?, pregunté antes de que Aiyana pudiera responder. Las negociaciones se realizarían aquí, como usted sugirió. Traería representantes del gobierno federal y del gobierno estatal. A cambio, necesito garantías de que los apaches restantes se trasladarán pacíficamente a territorios designados. Tocala tradujo para Aiyana y tuvieron una conversación rápida en apache. Aiyana dice que hablará con su gente, reportó Tocala, pero necesita garantías, tierra buena con agua, libertad para mantener costumbres, protección real contra soldados que no respetan acuerdos. Y una garantía más, agregué yo, que no habrá represalias contra quienes han mostrado hospitalidad a los refugiados apaches. El coronel asintió lentamente. Puedo aceptar esos términos básicos para comenzar las negociaciones. Pero, padre Montemayor, debo preguntarle, ¿cómo planea resolver el conflicto entre sus votos sacerdotales y sus sentimientos personales? Antes de que pudiera responder, se escuchó una nueva voz desde la entrada de la iglesia. Tal vez yo pueda ayudar con esa pregunta. Todos nos volvimos para ver a un hombre mayor vestido con las robes de un obispo, acompañado por dos sacerdotes más jóvenes. Mi corazón se detuvo. Era Monseñor Francisco Valdés, el obispo de la diócesis. Monseñor, murmuré, inclinándome respetuosamente, no sabía que vendría. Las noticias de los eventos aquí han llegado hasta la capital, respondió el obispo con voz severa pero no hostil. Un sacerdote albergando apaches, declaraciones de amor, negociaciones de paz. Decidí que era necesario investigar personalmente. El coronel Morelos se adelantó. Excelencia, soy el coronel Agustín Morelos. Estamos en medio de delicadas negociaciones. Entiendo, coronel. Y antes de proceder, necesito hablar con el padre Montemayor en privado. Mi corazón latía como un tambor de guerra mientras seguía al obispo hacia el interior de la iglesia. Los otros permanecieron afuera, creando un círculo incómodo de espera. Ezequiel, dijo el obispo una vez que estuvimos solos, usando mi nombre de pila de manera que me recordó mi juventud. ¿Es cierto lo que he escuchado? ¿Que has declarado amor por una mujer apache? Sí, excelencia, y estás dispuesto a renunciar a tus votos por este amor. Si es necesario, sí. El obispo me estudió durante un largo momento. Cuéntame sobre esta mujer. Le conté todo. Cómo había encontrado a Aiyana y sus hijos, cómo había defendido su inocencia, cómo había llegado a conocer su corazón bondadoso y su sabiduría. Le hablé de cómo había traído sanación no solo a mi alma solitaria, sino a toda la comunidad. Y los niños, añadí, los amo como si fueran mis propios hijos.
Tacoda es inteligente y valiente, Calla es dulce y confiada. Merecen un padre que los proteja. ¿Y tu parroquia? ¿Tu llamado al sacerdocio? Mi llamado siempre fue servir a Dios y a su pueblo. Si puedo hacer eso como esposo y padre, sirviendo de puente entre dos culturas, ¿no sería esa también una forma válida de servicio? Monseñor Valdés caminó hacia el altar, sus pasos resonando en el espacio sagrado. Ezequiel, hay algo que debes saber. He estado siguiendo tu trabajo aquí durante años, tu dedicación, tu compasión, tu capacidad para traer paz donde otros solo ven conflicto. Es extraordinaria. Gracias, Excelencia. Por eso, continuó, volviéndose hacia mí, he venido con una propuesta del Vaticano. Mi mundo se detuvo. ¿Del Vaticano? Roma ha estado observando la situación en la frontera mexicana. Necesitan hombres que puedan servir como enlaces entre la Iglesia y las poblaciones indígenas. Hombres que entiendan tanto la fe cristiana como las culturas nativas. No entiendo. Ezequiel, Roma está dispuesta a crear una nueva posición para ti, ministro especial para asuntos indígenas. Serías dispensado de tus votos de celibato, podrías casarte, pero seguirías sirviendo a la Iglesia en una capacidad única. Las palabras me golpearon como un rayo. ¿Es esto real? Completamente real. Pero hay condiciones. Tu esposa tendría que convertirse formalmente al cristianismo. Tus hijos serían educados en la fe católica. Y tu trabajo involucraría viajar por toda la frontera, estableciendo relaciones pacíficas entre misioneros e indígenas. Me senté pesadamente en un banco, abrumado por las posibilidades. ¿Y si Ayana no acepta la conversión? Esa es una decisión que solo ella puede tomar. Pero, basándome en lo que he observado desde que llegué, creo que ya ha comenzado su propia jornada de fe. En ese momento, como si hubiera sido convocada por nuestras palabras, Ayana apareció en la entrada de la iglesia. Llevaba la cruz de madera que había tallado para mí en sus manos. «Perdón», dijo tímidamente. «¿Puedo hablar?» El obispo la miró con interés renovado. «Por supuesto, hija mía». Ayana se acercó lentamente, su dignidad natural evidente, incluso en su nerviosismo. «Excelencia», dijo, claramente habiendo aprendido el protocolo apropiado de esperanza. «Yo querer aprender más sobre Dios de Ezequiel. Querer entender fe que hace hombre tan bueno». Monseñor Valdés me miró con una sonrisa que no había visto en su rostro antes. «Creo, Ezequiel, que Dios ha estado orquestando esto desde el principio. Pero incluso mientras mi corazón se llenaba de esperanza, sabía que aún enfrentábamos el desafío más grande, las negociaciones de paz que podrían determinar el futuro de toda la región y nuestro papel en ese futuro aún incierto. Capítulo 7. 3 meses después, mientras el sol de enero pintaba los muros de la iglesia de San Jerónimo con tonos dorados, me encontré de pie ante el altar preparándome para el día más importante de mi vida. Las negociaciones de paz habían resultado más exitosas de lo que cualquiera hubiera imaginado. El coronel Morelos había cumplido su palabra, trayendo representantes del gobierno federal que sorprendentemente estaban genuinamente interesados en encontrar una solución duradera al conflicto apache. Ayana había demostrado ser una negociadora formidable. Su conocimiento del territorio, su comprensión de las necesidades de su gente y su capacidad para hablar tanto en apache como en español la convirtieron en una mediadora invaluable. Las tierras concedidas a los apaches supervivientes incluían acceso a agua fresca, terrenos de caza y la libertad de mantener sus costumbres tradicionales dentro de un marco de paz. Pero más importante aún, Ayana había elegido el bautismo. Ezequiel, me había dicho una noche bajo las estrellas, tu Dios y mi gran espíritu no ser diferentes, ambos enseñar amor, compasión, protección de familia, yo querer seguir camino que nos permite estar juntos. Monseñor Valdés había presidido personalmente la ceremonia de bautismo con Tocala y Esperanza como padrinos.
Ver a Aiyana emerger del agua bendita, con sus hijos, observando con ojos llenos de asombro, había sido uno de los momentos más emotivos de mi vida. Tokala había tomado la decisión de quedarse en la región, sirviendo como enlace entre la comunidad apache asentada y las autoridades mexicanas. Alguien debe asegurar que los acuerdos se cumplan, había dicho con su sabiduría característica. Y alguien debe cuidar que la princesa sea feliz. La comunidad de San Jerónimo había experimentado una transformación completa. Los jardines medicinales de Aiyana se habían convertido en el centro de un próspero intercambio cultural. Carlos, el vaquero de Villareal, había dominado el arte del tallado apache y ahora enseñaba a otros. Esperanza había aprendido las técnicas de medicina herbal de Aiyana, convirtiéndose en la curandera no oficial del pueblo. Incluso don Remedios Villareal había encontrado redención. Su vergüenza por haber acusado falsamente a la familia apache lo había llevado a una profunda reflexión sobre sus prejuicios. Ahora empleaba a varios hombres apaches en su rancho, y su relación con Tokala había evolucionado hacia una amistad genuina. Pero el cambio más profundo había ocurrido en mi propio corazón. Esa mañana, mientras me preparaba para la ceremonia, Takoda apareció en la sacristía vistiendo su mejor ropa. A los 8 años ya mostraba las características que harían de él un líder como su abuelo Cochise. «Padre Ezequiel», dijo con seriedad, «¿usted promete cuidar a mamá y a Calla siempre?» «Para siempre, hijo mío». «¿Y nosotros podemos llamarlo papá?» Las palabras me golpearon con una emoción tan intensa que tuve que sentarme. Nada me haría más feliz. Takoda sonrió, la primera sonrisa completamente sin preocupaciones que había visto en su rostro. Calla ya practica decir papá en español. Suena gracioso. En ese momento, la pequeña Calla corrió hacia la sacristía, sus trenzas decoradas con flores silvestres. «¡Papá! ¡Papá!», gritó lanzándose a mis brazos. Mientras la alzaba, sentí que mi corazón se expandía de maneras que no creía posibles. Esta niña, que había llegado a mi vida como un refugiado asustado, ahora me llenaba de una alegría que superaba todo lo que había experimentado. «¿Estás lista para la boda, princesa?», le pregunté. «Sí, mamá está muy hermosa», respondió con entusiasmo. Esperanza apareció en la puerta. «Padre, perdón, Ezequiel, es hora». Caminé hacia el altar donde Monseñor Valdés me esperaba con una sonrisa paternal. La iglesia estaba llena hasta el tope, no solo con los habitantes de San Jerónimo, sino con miembros de la comunidad apache que habían viajado para presenciar esta unión histórica. Cuando las puertas se abrieron y vi a Aiyana caminar hacia mí, mi mundo se detuvo completamente. Llevaba un vestido que Esperanza y las otras mujeres del pueblo habían cosido especialmente para la ocasión. Era blanco puro, pero estaba decorado con patrones apaches bordados en hilos dorados. Su cabello largo y negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, adornado con una corona de flores silvestres, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Brillaban con una felicidad que parecía irradiar desde su alma misma. Tokala la escoltó por el pasillo, cumpliendo el papel de padre que Cochise no podía desempeñar. Cuando llegaron al altar, Tokala puso la mano de Aiyana en la mía. «Cuídala bien, hermano», me dijo en español. Luego añadió algo en apache que hizo que Aiyana sonriera con lágrimas en los ojos. «¿Qué dijo?», susurré. «Dijo que Cochise estaría orgulloso de ver a su hija casarse con un hombre de tanto honor». La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Monseñor Valdés había incorporado elementos de las tradiciones apache que no conflictuaban con la fe cristiana. Intercambiamos votos en español y en apache, prometiendo amarnos y protegernos mutuamente. Cuando finalmente me dijo, «puede besar a la novia», y mis labios tocaron los de Aiyana, sentí que todos los años de soledad, dolor y búsqueda habían llevado a este momento perfecto. La celebración después
fue una mezcla mágica de culturas. Música mexicana se alternaba con cantos apaches, comida tradicional de ambas culturas se compartía generosamente, y niños de ambos mundos jugaban juntos sin conciencia de las diferencias que una vez habían dividido a sus pueblos. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos en lo que ahora era nuestro hogar, Aiyana me tomó las manos. Ezequiel dijo, «Tu arrepentir de decisión». «¿Arrepentirme?», la miré con asombro. «Aiyana, tú y tus hijos han traído más alegría a mi vida de la que creí posible. No solo encontré amor, encontré mi propósito verdadero». «¿Cuál es tu propósito?» «Servir a Dios construyendo puentes entre pueblos, criar a nuestros hijos en amor y sabiduría, y trabajar por la paz que tú y yo representamos». Ella sonrió. Esa sonrisa que había llegado a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. Yo también encontrar mi propósito. No ser solo princesa apache o esposa mexicana. Ser mujer que ayuda a dos mundos, encontrar armonía. 6 meses después, cuando recibimos la noticia de que Aiyana estaba embarazada, supe que nuestro hijo o hija crecería en un mundo donde las diferencias entre culturas serían motivo de celebración, no de conflicto. La iglesia de San Jerónimo se había convertido en un centro de paz regional, donde apaches y mexicanos venían a resolver disputas, celebrar matrimonios interculturales y aprender unos de otros. Mi nueva posición como ministro especial para asuntos indígenas me había llevado a viajar por toda la frontera, pero siempre regresaba a casa, a mi familia, a mi propósito verdadero. Una noche, mientras observaba a Takoda enseñar a otros niños del pueblo a tallar madera y a Kaya cantar canciones apaches traducidas al español, Aiyana se acercó y tomó mi mano. «¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?», me preguntó. «¿Qué? Que comenzó con miedo y terminó con amor. Que dos mundos que pensaban que no podían coexistir, encontraron que podían crear algo más hermoso juntos». Tenía razón. Nuestra historia no era solo sobre un sacerdote que encontró amor o sobre una princesa apache que encontró refugio. Era sobre la transformación que ocurre cuando elegimos ver la humanidad en el otro, cuando reemplazamos el miedo con compasión, cuando construimos puentes en lugar de muros. Mientras miraba hacia el futuro, con mi esposa a mi lado y nuestros hijos creciendo en un mundo más pacífico, supe que habíamos encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Habíamos encontrado la redención a través del amor. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor y redención en el viejo oeste. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar qué parte te emocionó más. Nos vemos en la próxima aventura.